Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. Uno de los temas principales hoy en día y es que vamos a hablar es de un insecticida que a nosotros nos están vendiendo últimamente como la solución a todos nuestros problemas para oxigenar nuestra rotación. Es uno de los extractos más nuevos, más innovadores, que inclusive ha ayudado a muchísima gente. Sin embargo, tiene unas propiedades y unas características muy buenas y otras que no son tan buenas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos estamos estrellando contra el mundo a la hora de hacer una aplicación con estos productos. Entonces, antes de describirte este producto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, del insecticida acaricida que vamos a hablar hoy es otro extracto más, que es el extracto de neem. Resulta que el extracto de neem es una frutica, es un árbol que vino originado de Birmania y de la India. Allá se utiliza normalmente para productos estéticos, jabones, aceites esenciales, velas, aromaterapia, un montón de cosas. Sin embargo, allá en la India y en Birmania pues descubrieron propiedades insecticidas y acaricidas y empezaron a explotar esas propiedades y empezaron a hacer sus investigaciones, pero en la India y en Birmania. Entonces ellos al inicio encontraron eficacias, claro, superiores al 75, al 80%, porque era un producto novedoso y no se había utilizado. Ya después, ese extracto se empezó a distribuir por todo el mundo, inclusive varios países empezaron a implementar sus cultivos de neem y no fue tan efectivo y no fue tan exitoso. Entonces vamos a hablar un poquito de este insecticida. Entonces el extracto de neem es un compuesto muy amargo, es una fruta amarga, la flor es como amarillita, hojas alargaditas y de ahí sacan unos compuestos muy amargos que con unas mezclas con otros ingredientes es donde sacan las velas, los jabones, todo lo de aromas, porque eso te purifica la piel, tiene efecto bactericida, fungicida, te cuida, te cuida de los rayos de ultravioleta y todo eso. Entonces esos compuestos muy amargos ellos empezaron a descubrir que irritaban y controlaban insectos y ácaros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron en estos dos países? Empezaron a comercializarlo con este propósito, no con el propósito de las velitas y la aromaterapia, no. Ellos empezaron a comercializarlo como un insecticida y un acaricida, ya. Pero nosotros vamos a ir al punto. Resulta que este extracto tiene dos compuestos químicos muy interesantes, que son la saridactina, que es un ingrediente activo poderoso y potente, ¿sí? Tiene otros tres ingredientes que son los diterpenos, triterpenos y limonoides. Estas sustancias de diterpenos, triterpenos y limonoides tienen efectos repelentes contra otros insectos por el sabor amargo y porque cuando están detectando las señales con las antenas se les pierde. O sea, no sé qué pasa, no sé qué misterio tienen ese tipo de terpenos, pero pasa eso con los insectos. Y cuando ellos prueban con las patas y se encuentran con estas sustancias, ellos inmediatamente se van. No sé qué efecto les causa, si les parece muy repulsivo, pero inmediatamente se van. Con respecto a la saridactina es un ingrediente activo que cuando tiene pilas, contacto e ingestión con el insecto va a llegar a la hormona de crecimiento, la indisona, que es la que permite cambiar de estados. Por ejemplo, en los ácaros, cambiar de estado ninfal. Por ejemplo, en la mosca blanca también. Por ejemplo, en gusanos, crecer la larva, hacer esa muda, hacer todo eso con la indisona, ¿cierto? Entonces inhibe ese crecimiento de la hormona de crecimiento. Sin embargo, es un ingrediente activo que actúa de manera muy lenta. O
sea, que entra el insecto de manera muy lenta. Esa puede ser una desventaja porque en este caso, cuando tengo altas poblaciones, supongamos de ácaros, voy a tener que utilizar otra cosa. ¿Listo? Entonces esa es la manera, actúa de manera lenta esta parte. Entonces, ¿qué más hace? Resulta que las dos unidas, la azaridactina y los terpenos que les acabo de escribir acá, los diterpenos, triterpenos y los limonoides, se juntan y hacen o forman otro tipo de efectos en algunos insectos y en los ácaros. Pilas, en estados inmaduros. Claro que tiene algunos efectos en los adultos, pero ya les los voy a explicar. Entonces, lo primero que hace cuando hacemos una aplicación a la planta y el insecto tiene contacto o ingesta, es que inhibe la alimentación por intoxicación. Lo mismo que hacen el extracto de ajiajo, lo mismo que hace el extracto de ruda, ¿sí? Todos esos, lo mismo que hace esos extractos, inclusive el extracto de albahaca, lo que hace también el extracto de la ortiga, lo que hace también los extractos de diente león, que es irritante. Todos esos inhiben la alimentación. Todos tienen esto en común, que causan intoxicación en el intestino medio y los insectos dejan de alimentarse. E inclusive este puede llegar a tal punto de necrosar todo el esófago. Y al necrosar todo el esófago, pues el insecto puede morir por inanición. Algo muy interesante es que también tiene un efecto sistémico. ¿Cuál es ese efecto sistémico? Él entra a través de la planta y se empieza a mover por todo el floema, ¿sí? Entonces, una vez, por ejemplo, la larva, los ácaros, los trips empiezan a consumir estas hojitas, se pueden ver afectados por estos efectos adversos de la azaridactina y los diterpenos, triterpenos y limonoides que quedaron en la hoja, porque ellos se aplacan en la hoja, ellos se hacen en toda la hoja y viajan por todas partes. Entonces, claro, el insecto al hacer daño va a sufrir posiblemente estos efectos. Entonces, es algo muy interesante del extracto de neem. Bueno, en los adultos que se ven afectados por el extracto de neem, se ven a exposición, les cayó producto a polillas, a trips adulto, mosca blanca adulta, ácaros adultos, áfidos adultos, posiblemente empiece a haber una malformación en las alas y en el aparato bucal para alimentarse. Pero en los adultos, yo siempre he dicho, el adulto se alimenta muy poquito. ¿Por qué? Porque las reservas de energía de los adultos es ¿para qué? Para reproducirse. O sea, buscan muy poquita comida y su único propósito es reproducirse. Los estados que más se alimentan de los insectos son las ninfas y las larvas. Todos los inmaduros habidos y por haber son los que más se alimentan porque se comen 2 veces su propio peso prácticamente, mientras que el adulto reserva toda su energía para eso, para huir de depredadores naturales y para reproducirse. Él se alimenta muy poquito. Entonces, en este caso se le deforma también el aparato bucal. Pero como se alimenta tan poquito, no lo veo como algo que lo imposibilite. De pronto las alas para el transporte. ¿Listo? También el extracto de neem, todo esto, estos otros efectos, tienen un efecto muy interesante y es un efecto ovicida. Porque una vez pone los huevos, causa 2 efectos. Primero, son huevos estériles. Hágase de cuenta una gallina colocando huevos y no está embrionado, no está fecundado, no pasa absolutamente nada. Así sean partenogénicos, o sea, no necesita del macho para fecundarse. Ese huevo se va a caer ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Por el efecto del extracto de neem. Y por eso causa esterilidad en las hembras. O sea, ese es un efecto también del neem muy interesante. Entonces es una manera indirecta de controlar insectos chupadores y de controlar ácaros. Mis queridos agricultores, no es un producto de choque como nos lo hacen ver. Tiene una eficacia
no mayor al 65%. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir? Que de cada 10 ácaros me mata 6, pero ¿qué pasa con los otros 4? Se van a seguir reproduciendo, o con los otros 4 y medio. Es para que pongamos cuidado, la balanza es ahí un control mayor, pero ¿esto qué me indica? Que como actúa de manera tan lenta el extracto de NIM en los insectos, ¿cómo me puede servir? Como me sirven todos los extractos, de manera preventiva, con incidencias por debajo del 10% y en ácaros por debajo del 5%, porque el ácaro es un dolor de cabeza para muchos cultivos. ¿Es una opción muy buena? Claro que es una opción muy buena. Es una opción para empezar a implementar cuando yo no tengo o no los veo, los monitoreos son muy bajitos. ¿Por qué son tan importantes los monitoreos? ¿Puedo implementar uno de los extractos? Claro que lo puedo implementar. Sino que es que yo sigo insistiendo, la casa comercial que los produce nos da información que no es. Y nos pone a cambiar moléculas como los piretroides, nos pone a cambiar moléculas como las bilbectinas, nos pone a cambiar moléculas como los neonicotinoides. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no es reemplazable. Simplemente oxigena las rotaciones de manera muy efectiva y poblaciones bajas. Entonces yo espero, mis queridos agricultores, que les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.